Como les va, señores estudiantes, tenemos la clase de lengua y literatura del noveno año de educación general básica de la semana número 18 con el tema del latín después de la caída del Imperio Romano. Con el objetivo de reconocer las ventajas y beneficios de la cultura escrita que aportaban los diferentes momentos históricos en el diverso contexto de la vida social, cultural y académica para enriquecer la concepción personal sobre el mundo. Se cree que en el latín después de la caída del Imperio Romano, pues se pregunta ¿qué pasó con el latín después de la caída del Imperio Romano? Tras la división del Imperio Romano en el año 395 después de Cristo, el latín se continuó usando por un tiempo en el Imperio Romano de Occidente, hasta su disolución en el año 476 después de Cristo. En la actualidad el latín es la lengua oficial en el Estado Vaticano. El alfabeto latino fue sustituido en algunas zonas por el árabe y en otras por la escritura cirílica, derivada del griego. El latín es considerado actualmente una lengua muerta, ya que no tiene hablantes nativos. Sin embargo, la memoria del latín sigue viva en las lenguas romances y en los alfabetos de las lenguas europeas de Occidente. Del latín a la lengua romance. Había dos variedades de latín, el denominado vulgar, que era la lengua principalmente oral y popular, y el latín culto o escrito, que se utilizaba principalmente para la literatura. El latín vulgar no era una lengua uniforme y era propensa a la diferenciación. El latín comenzó a evolucionar de distintas maneras en cada región debido a la gran distancia que las separaba o en la influencia de las lenguas locales. Como resultado de este proceso nacieron las lenguas romances en Italia, la península ibérica, la Galia y los Balcanes. En la actualidad hay alrededor de 20 lenguas romances con un total de 900 millones de hablantes. Entre las más habladas están el italiano, el francés, el español, el portugués, el romano, el reto-romance, el provenzal, el catalán y el sardo. Hay ciertas locuciones latinas comunes en nuestro medio. Por ejemplo, after ego significa una persona en quien se tiene absoluta confianza, o bien una persona real o ficticia en quien uno se reconoce, con la que se identifica. Habitat, lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. A priori, antes de examinar el asunto de qué se trata. Lapsus, falta o equivocación cometida por descuido. Curriculum vitae, relación de la trayectoria de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etcétera, que califican a una persona. En la influencia de la cultura griega en la cultura romana, pues se tiene claro que como consecuencia de la expansión del Imperio Latino, Grecia fue convertida en una provincia romana, y tanto eruditos griegos como sus bibliotecas fueron enviadas a Roma. Los romanos adoptaron la literatura, el arte e incluso la religión griega a sus propias concepciones. Aquí vemos nosotros una parte de la historia de cómo se formó Roma, en la cual pues se dice pues que la princesa Rea, que venía del linaje de Eneas, tuvo sus hijos con el dios Ares, que eran dos gemelos, Rómulo y Remo. Según pues tuvo que abandonarlo y fue una leyenda criada por una loba. Posteriormente pues fueron creados por un matrimonio de pastores quienes les contaron los orígenes verdaderos, pues ya adultos. Pasaron varios acontecimientos pues y regresaron a orillas del Tíber, y Rómulo fundó Roma en la colina del Palatino, pues, y después mató a Remo. Según la leyenda, pues en el año 753 Rómulo fue el primer gobernante de Roma y el creador de la primera organización política. Se cree que la muerte de Rómulo pues fue llevado al Olimpo por el dios Ares. Esta es una historia basada en un mito sobre la fundación de Roma, pues que consta y de la cual pues se tiene una apreciación de la conceptualización sobre la influencia que tuvo esta cultura, ¿no? Eso es todo por el momento. Muchas gracias.